Muy buenas tardes, ¿estamos listos? Súper. Muy buenas tardes a todos y a todas en este día un poco más fresquito, se agradece. Hoy tuvimos una muy buena reunión, un nuevo consejo de gabinete encabezado por el presidente Boric. En esta sesión el presidente reforzó el mandato que tenemos todos los ministros y ministras de consolidar los avances que hemos logrado como gobierno. Nosotros queremos que a Chile le vaya bien y eso significa que haya mayor bienestar, significa que haya más justicia, más seguridad y por supuesto también más crecimiento económico. En esa línea nos queda un cuarto de periodo de gobierno, un poquitito más de un cuarto, porque todavía no se cumplen los 3 años. Un periodo donde vamos a estar enfocados en continuar la implementación de reformas sustantivas, reformas que parecían imposibles y que mediante acuerdos y con diálogo como gobierno hemos logrado, la reforma de pensiones, la implementación del Ministerio de Seguridad, incluso algunas anteriores, la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿verdad? Pero no para con la implementación de esta reforma, sino que es necesario seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y en esta área tenemos grandes desafíos en la tramitación de proyectos de ley, como por ejemplo el que pone fin al CAE, el ministro Cataldo aquí nos acompaña, también en materia de implementación del sistema de cuidados. En el ámbito de Salacunas para Chile es una iniciativa que por supuesto es prioritaria para este gobierno, pero también seguir avanzando en la agenda económica, en materia de litio, en materia de inversión, en proyectos importantes como el hidrógeno verde. Estamos a puertas del inicio de marzo. El inicio de marzo significa para muchas familias la recuperación de la rutina. El lunes vuelven las clases. Vuelven muchas personas de sus últimos días de vacaciones, así que le voy a dar la palabra a los distintos ministros que nos acompañan para que puedan contarles un poquitito sobre las medidas y luego pasaremos a las distintas preguntas. Vamos a partir con el ministro Cataldo, que va a hablar brevemente y luego se tiene que ir porque lo están esperando para una reunión. Teníamos muchos temas que conversar, así que nos extendimos un poquitito más de lo necesario. Ministro. Muchas gracias, ministra. Saludar a todos y a todas. Buenas tardes. En efecto, el día lunes comenzará un ciclo de varios días sucesivos en los que iremos paulatinamente incorporando a cada estudiante que iniciará el año escolar. Ya a la fecha hay varios que han iniciado año escolar en distintas regiones del país. De hecho, como varios se sorprendieron, el día martes, cuando ocurrieron los hechos del corte de suministro eléctrico, dimos la información de que habían estudiantes que no iban a tener clase el día jueves. Bueno, efectivamente el proceso de inicio de año escolar parte en distintas regiones porque el calendario escolar tiene diferencias en cada territorio a propósito de las condiciones climatológicas o por razones también incluso festivas y culturales. Y en ese plano, entonces, que entre el día 3 de marzo y el día 7 de marzo lograremos la incorporación de más de 2,5 millones de estudiantes a nivel escolar, también una proporción relevante, prácticamente todos los jardines infantiles van a partir también sus actividades, tanto Integra, Junji como el sector BTF, lo que nos va a permitir incorporar cerca de 200.000 también párvulos entre los niveles Salacunas y Transición. Y este proceso se va a sostener hasta el día 11 de marzo, que es el momento en el que llegaremos al pic de cobertura con más de 3.100.000 estudiantes en el conjunto de los establecimientos educacionales a nivel nacional. Esto implica un esfuerzo importante también de mantenimiento de las escuelas, de apertura. Se está trabajando respecto al tema matrícula, tal como lo hicimos el año pasado, con bastante avance en cobertura territorial para ir abordando los déficits que se han ido presentando a lo largo del proceso complementario al SAE. Recordemos que hoy día estamos con Anótate en la lista, que es el procedimiento que establece el Ministerio de Educación ya fuera del sistema de admisión escolar, toda vez que hay estudiantes que comienzan a también buscar matrícula en esta fecha. Todos los días tenemos la incorporación de nuevas solicitudes por distintas razones, estudiantes que se tienen que trasladar por fuerza a otras regiones, o los padres son trasladados por razones laborales, en fin, hay una serie de elementos que explican dicho fenómeno. También
está en pleno proceso de entrega en los textos escolares. Son más de 15 millones de textos escolares que estamos distribuyendo a lo largo de las escuelas y liceos de nuestro país. Esto representa una inversión de cerca de 13.000 millones de pesos que el Ministerio de Educación ha realizado para la entrega de los útiles de los textos escolares. Sobre textos escolares también indicar a las familias que por normativa de la Superintendencia y de la Ley de Inclusión, los sostenedores tanto privados como públicos, no pueden exigir una marca especial o específica de textos. Sí puede hacer recomendaciones respecto a consideraciones de carácter pedagógicas. Tampoco es un requisito esencial para que el estudiante pueda realizar su actividad académica. Es más, los establecimientos están obligados a hacer adecuaciones didácticas y pedagógicas para que los estudiantes que no puedan acceder a los textos escolares cuando los establecimientos no los reciben gratuitamente por parte del Ministerio de Educación, me refiero especialmente al sector privado, no lo puedan adquirir. Todos los estudiantes que están en establecimientos financiados por el Estado, particulares subvencionados, municipales, servicios locales, tienen los textos escolares de manera gratuita en esta disposición de más de 15 millones de textos que el Ministerio de Educación ha hecho. También los útiles escolares. El año pasado vimos con dificultades en la distribución de útiles escolares en el marco de lo que fue lamentablemente una licitación que se tuvo que declarar desierta, lo que nos hizo perder meses valiosos en la distribución. Este año, obviamente, las medidas fueron tomadas, resguardadas. El año pasado terminamos con una licitación plurianual, lo que nos permite este año hacer una distribución de los útiles escolares que ya comenzó durante el mes de febrero. Y esperamos completar todo el ciclo de entrega de los útiles escolares a nivel nacional en el mes de abril. Son más de 2 millones de kits de útiles escolares que van tanto al sector parvulario como al sector de los ciclos básicos y también la enseñanza media. Obviamente los útiles que requieren son distintos y cada uno va adecuado y contextualizado a la realidad de cada nivel. Son más de 2 millones de kits que también han representado una inversión de más de 10.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación, en este caso a través de la JUNAEP. Lo mismo con el suministro de alimentación, lo tenemos garantizado a nivel nacional, no deberíamos tener grandes novedades respecto al suministro de alimentación escolar. Por lo tanto, y desde esa perspectiva tenemos todo cubierto. Los servicios locales nuevos han tenido bastante éxito en los procesos críticos de pago de remuneraciones, entre otros, por lo tanto tampoco evidenciamos dificultades en el caso de los 9 servicios locales que iniciaron funciones el 1 de enero y por lo tanto estamos tranquilos, confiados, pero también atendiendo las dificultades que naturalmente en un sistema que concentra casi 11.000 establecimientos educacionales a lo largo del país, más todos los jardines infantiles y salas cunas. Y con más de 3.100.000 estudiantes es evidente que vamos a tener dificultades que enfrentar y para eso estamos preparados y estamos trabajando con los equipos en región y con toda la institucionalidad del sector educativo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Se nos viene efectivamente el mes de marzo, un mes en que vuelve la normalidad de la movilidad en nuestras ciudades. Eso significa que vamos a tener más congestión que la que hemos visto en el mes de febrero, vamos a tener en ese sentido más demora y la invitación a todos acá es por una parte los automovilistas a desplazarse con paciencia, a tener amabilidad con los demás, a planificar bien los viajes. Vamos a tener algunos puntos en las distintas ciudades con obras viales, en el caso de Santiago en particular vamos a tener el desarrollo del eje Alameda-Providencia con las obras en Baquedano, la ciclovía que hoy día iniciamos obra en todo el eje que va entre Baquedano y el sector de Estación Central. Es un sector en que vamos a estar construyendo la ciclovía y por lo tanto van a haber un poquito más de menor espacio para los automovilistas. Importante también decir que lo que nos convoca también como ministerio es mejorar las condiciones del transporte público y en ese sentido lo que vamos a observar en el mes de marzo es un aumento importante en el número de buses operando. En el caso de Santiago van a haber 1.500 buses adicionales respecto a lo que hemos visto operando en el mes de febrero. Van a haber zonas pagas que van a empezar a operar, muy importante ahí, 50 buses eléctricos nuevos que se van a sumar a los 2.500 que tenemos operando y que nos sigue
consolidando como la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo. Vamos a tener también 36 kilómetros de vías para buses también, que suman a la prioridad para buses que queremos ver en nuestra ciudad. En el caso de Metro, por supuesto, también hay un aumento de oferta. Y quizás lo más destacable en el caso de Metro, el foco que se está poniendo en el plan de seguridad. De modo que esa mayor oferta venga acompañada también de una mejor experiencia de viaje, en términos de información, de limpieza y al mismo tiempo de presencia de guardias tácticos. Están volviendo también carabineros con comisaría en la red de Metro. Vamos a tener una comisaría en Estadio Nacional. Y que eso es importante para que los 2.300.000 viajes que se realizan en Metro en cada día laboral sean lo más seguros posible, ¿no? Es parte del propósito que nos hemos planteado y en el cual da gusto escuchar y ver la medición, la sensación de seguridad al interior del metro nunca había estado tan alta como está hoy día. Eso no quita que, por supuesto, con 2.300.000 viajes de forma cotidiana ocurran eventos ocasionalmente, pero la sensación que declaran los propios usuarios es muy positiva. Se está trabajando también en mantener, por supuesto, la red semaforizada totalmente operativa. En el caso de ferrocarriles se está aumentando también la frecuencia de los servicios que van de Nos hasta la estación central, de modo de poder dar una buena capacidad. Va a seguir, por supuesto, los operativos de fiscalización, procurando que los distintos vehículos estén circulando de acuerdo a la normativa, y en ese sentido esperamos seguir contando con la creciente cumplimiento de los motoristas, motociclistas, automovilistas, que lo que vamos viendo es que a medida que avanzan nuestras fiscalizaciones, cada vez más el porcentaje de ellos cumple con lo que se les exige. El llamado último acá es, dentro de lo posible, preferir los modos de transporte más sustentables, de modo de evitar ser parte de esa congestión que ahoga nuestras ciudades, y por otro lado también a ser amable en nuestra conducción, a ser amable en nuestro transitar, entendiendo que en el caso del sistema de transporte, las decisiones que tomamos, las actitudes que vamos generando en las calles afectan a los demás. Entonces la amabilidad se agradece muchísimo. Gracias. Buenos días. Quisiéramos señalar que dentro de las actividades que hoy día estuvimos desarrollando en el Consejo de Gabinete, estuvieron también a la vista las cifras en torno al desempleo, la ocupación, la participación laboral y la formalidad que ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística. Y a ese respecto queremos señalar que tenemos buenas noticias, ya que la desocupación ha seguido disminuyendo, ha alcanzado en este último trimestre un 8%, junto con una disminución muy importante en materia de informalidad, que muestra una estadística de una disminución de más de un punto en los últimos 12 meses, calificándose en un 26,3% actualmente. Sin duda tenemos desafíos aún pendientes, pero hemos ido con una senda de recuperación del empleo que ha estado anclada, a las metas de crecimiento del país y al control de la inflación, que han ido dando buenos resultados. En las prioridades de este año vamos a destacar que, así como se ha avanzado y cumplido desde el ámbito laboral con la ley de 40 horas, que está ya publicada y en vigencia, con el reajuste del salario mínimo a 500.000 pesos, que ahora alcanza 510.636 pesos con motivo del último ajuste automático por IPC, y que también está cumplido como compromiso del presidente Gabriel Boric, asimismo como también con la reforma previsional recientemente aprobada y que debe ser todavía revisada por el Tribunal Constitucional a fin de poder promulgarla, publicarla y luego proceder a su implementación. Las prioridades de este año van a estar en directa conexión con lo que señalaba con anterioridad: fortalecer el empleo y disminuir la informalidad en el país. Así que esta buena noticia, con la que cerramos el mes de febrero, da impulso para lo que va a ser la agenda laboral de todo este año 2025. Gracias. Muy bien, buenas tardes. En este Consejo de Gabinete se hizo un recuento, una actualización de la situación económica y fiscal, partiendo por los datos de actividad y de empleo que mencionaba la ministra Jara. Por cierto, tenemos la cifra todavía preliminar, pero de crecimiento de 2,5% de la actividad en el año 2024, una cifra prácticamente idéntica a la que se
había previsto a fines del 2023 por parte del Gobierno. Y por otro lado, las cifras de empleo que menciona la ministra Jara, es interesante recordar que también a fines del 2023, de cara al 2024, el Gobierno estimaba que el empleo crecería en alrededor de 120.000 ocupaciones. Bueno, la comparación de esta encuesta, que es la encuesta de trimestre móvil centrada en diciembre, con el mismo trimestre móvil 12 meses atrás, da un incremento exactamente de 120.000 ocupaciones. Y lo que es aún más interesante es que dentro de ese crecimiento, los asalariados del sector privado, es decir, empleos formales del sector privado, crecieron en 145.000 ocupaciones, los del sector público en 22 y los informales cayeron prácticamente en 90.000. Eso explica entonces lo que señalaba la ministra Jara en cuanto a que la tasa de informalidad se redujo a un 26,3%, que es una cifra muy baja en la comparación histórica. Pensemos que la tasa de informalidad en Chile, la cifra más alta que teníamos mirando la serie que uno puede reconstruir hacia atrás, llegó prácticamente al 32% por ahí por el 2011. De ahí tuvo una serie de vaivenes, especialmente durante la pandemia, y ahora estamos en un 26,3%, acercándonos a aquello que el presidente en la cuenta pública del 1 de junio planteó como desafío, es decir, acercarse a una tasa de 25%, cosa que en su momento se consideró muy desafiante, pero ahora comenzamos a verlo como una posibilidad más próxima. En materia fiscal, en el Consejo de Gabinete se revisó la situación fiscal, considerando, por cierto, los resultados del 2024 y poniéndolos en el contexto de lo que ha sido la gestión fiscal del conjunto de este periodo y lo que todavía está por venir. En ese contexto se hizo énfasis en que mientras en el 2024, como todos sabemos, no se cumplió la meta de balance estructural del periodo, esta vino precedida de 2 años en los cuales en el 2022 se excedió largamente la meta. En lugar de tener un déficit estructural de 3,5%, se tuvo un superávit estructural y en el 2023 se cumplió exactamente con las metas previstas. Como, sin embargo, este desvío durante el 2024 es algo que nos preocupa, entonces ya se implementaron parte de las medidas que fueron acordadas con el Congreso y otra parte corresponderá a la actualización que quedó comprometida cuando se presente el informe de finanzas públicas del primer trimestre, esto es por ahí por mediados de abril próximo. Dentro de eso se enfatizó que este ejercicio de recorte de carácter más bien transversal de gasto ya se materializó, todavía hay algunos ministerios que tienen espacio para proponer ajustes dentro de la modificación del nivel total de su gasto y lo que venga para adelante va a ir más bien del lado de seguir la ejecución de acuerdo a lo que efectivamente se vaya dando sin reasignar recursos que en el caso de programas importantes no se vayan a ejecutar y también por algunas medidas de carácter más regulatorio que se están preparando y se van a presentar en aquella instancia. Así que el Gobierno en esta materia sigue plenamente comprometido a esta trayectoria, con esta trayectoria de responsabilidad fiscal. Tiene definidos los procedimientos, está haciendo el trabajo necesario para moverse en esa dirección y vamos a tener noticias más concretas a mediados de abril cuando se presente el informe de finanzas públicas. Sí, hola, buenas tardes. Para el ministro Marcel, algo ya comentaba usted, ministro, pero en materia de la agenda económica para el 2025, quisiera, si me pudiera precisar cuáles van a ser las iniciativas para este último año y si sigue en pie el proyecto de impuesto a la renta que está comprometido, ¿cuándo se presentaría? Y lo segundo, ministro, respecto a las tareas también 2025, algo ya señaló, pero ¿cuándo espera tener definidos estos nuevos ajustes en materia de gasto fiscal
usted señalaba cuando esté el informe de finanzas públicas del primer trimestre, pero en base a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, ¿qué tanto podría afectar el último año de gobierno algunos compromisos que ya están comprometidos? Sí. A ver, primero respecto de la agenda económica, bueno, lo principal dentro de la agenda económica es los proyectos del pacto fiscal que están todavía en tramitación legislativa. Recordemos que esos fueron 20 proyectos de ley. De esos 20 proyectos de ley hay 5 que están aprobados, por lo tanto todavía quedan 15 proyectos por despacharse. Algunos de ellos son muy importantes y afortunadamente están bastante avanzados, como es el caso del proyecto de ley marco sobre permisos sectoriales. También el proyecto de fomento del turismo también está bastante adelantado, lo mismo que la Agencia de Calidad de Políticas Públicas. Así que, al menos desde el punto de vista legislativo, esas son las principales prioridades. Y en relación al tema tributario, como señalamos antes del receso para algunos del verano, el proyecto de reforma de impuesto a la renta se ha seguido elaborando. Vamos a aprovechar ahora el regreso de varios actores para hacer una última ronda de conversaciones y a partir de ahí ya vendrá las propuestas que se hagan al Congreso. Ahora, más allá de lo legislativo, lo más importante que tenemos hoy día, sin duda, es la implementación de la reforma previsional. Como decía la ministra Jara, el proyecto, digamos, el texto despachado por el Congreso está actualmente en manos del Tribunal Constitucional. Esperamos que dentro del mes de marzo sea finalmente despachado, pueda publicarse, pero de todas maneras nosotros estamos tratando de adelantar trabajo respecto de eso porque una vez que se publique la ley va a haber 5 meses para que comience a recaudarse las nuevas cotizaciones y 6 meses para que comience a pagarse el incremento de la PGU para los adultos mayores de 82 años. Así que son plazos bastante breves. Hemos trabajado durante el verano, lo estamos haciendo también ahora de manera de poder cumplir plenamente con todos los pasos, obligaciones, procedimientos, etcétera, que son necesarios para la implementación de la reforma dentro de los plazos que se comprometieron y que están en la misma ley. ¿Sobre el ajuste del gasto? Sí. Sobre los ajustes fiscales, en primer lugar, tenemos que tener claro de que todo lo que uno pueda decir ahora, seamos nosotros, sea el Consejo Fiscal Autónomo, sean otros analistas, etcétera, está todavía sobre datos provisorios para las cuentas nacionales, para empezar, para las cuentas nacionales 2024. Entonces eso, vamos a tener las cuentas nacionales ya validadas por el Banco Central el 18 de marzo. Con eso se reestiman las brechas para calcular el balance estructural. También vamos a tener las primeras cifras de ingresos y de gastos del 2025. Puedo anticipar, porque se va a publicar, me parece que el lunes, estamos ahí recogiendo los últimos datos, pero en el caso de los ingresos tributarios, el mes de enero fue bastante positivo, con un aumento de la recaudación de 2 dígitos respecto del mismo mes del año pasado. Así que hay que juntar todos esos elementos para efectos de hacer el ejercicio que está comprometido para mediados de abril. Así que esa es un poco la secuencia, ¿eh? O sea, lo que efectivamente se haga en materia de ajuste fiscal tiene que basarse en cifras más certeras, que son las que vamos a tener durante las próximas semanas. Ministra Jara, buenas tardes. Quería preguntarle a propósito de los resultados de la encuesta nacional de empleo. Mi consulta es cómo proyecta usted estas cifras y cuál es la meta del gobierno en cuanto al porcentaje de desocupación de aquí a que termine su mandato. Bueno, ¿ahí sí? Bueno, como hemos estado viendo en los últimos meses, se ha ido produciendo un descenso de la desocupación que tiene que ver con 2 elementos. En primer lugar, ha disminuido la fuerza con la que venía creciendo la incorporación de nuevas personas al mundo del trabajo, de la fuerza de trabajo propiamente tal, y por otro lado,
con la velocidad de la tasa en la cual se generan nuevos puestos de trabajo. En ese contexto, el saneamiento, ¿cierto?, de todo el proceso económico que hemos experimentado del inicio del gobierno del presidente Boric en adelante, en primer lugar, con el importante aporte del Banco Central en materia de control de la inflación, también el control del gasto fiscal y de las cuentas públicas, ha ido dando cuenta de manera, como hemos dicho, desfasada a todos los ajustes de los indicadores económicos, que el empleo se está recuperando. La verdad es que el presidente ha señalado tanto en torno a informalidad, que espera que se alcance, ¿cierto?, una tasa del 25%, y en materia de empleo, que se alcance la creación de nuevos 700.000 puestos de trabajo durante su mandato. A la fecha se han creado 548.000 puestos de trabajo. Esperamos que estas metas las podamos cumplir. Para eso el Gabinete Pro Crecimiento y Económico ha estado acelerando inversión pública y privada, y esas son las tareas en las que nos encontramos este año especialmente priorizados. No han estado ausentes en años anteriores, pero son especial prioridad este año: empleo e informalidad. La reducción de la informalidad propiamente tal es la cartera que nos toca trabajar de conjunto, en particular con Economía y con el Ministerio de Hacienda, el ministro Marcel. Pero ahí, en cuanto al porcentaje de desempleo, ¿cuál es la meta que tiene el gobierno, considerando que ya estamos a puertas de iniciar el último año de gestión de la actual administración? Como lo he señalado, 700.000 nuevos puestos de trabajo. Buenas tardes, ministra. Preguntarle por el fallecimiento de estos 3 mineros en Copiapó. ¿Cuál es la indagatoria que se va a realizar, entendiendo que la faena, según dicen, sería irregular? Sí, bueno, lo primero es señalar que el día de ayer, durante la tarde, ocurrió un derrumbe en una mina en la tercera región, que ocasionó el fallecimiento de 3 personas que se encontraban al interior de la mina, explotándola, ¿cierto?, en torno al tema de la extracción de minerales. Así que las primeras palabras son de acompañamiento a sus familiares, a sus amigos y a todos sus círculos, porque es muy difícil la pérdida de un ser querido, la pérdida de una persona que forma parte de un grupo familiar. Así que, en nombre del gobierno, primero hacer llegar nuestras condolencias. En segundo lugar, señalar que estas labores extractivas de los antecedentes con los que contamos ahora por parte de Sernagiomín y de la Dirección del Trabajo se encuentran desarrolladas en un pique que estaría, ¿cierto?, en propiedad de NAMI, y se estaría tratando de una faena de carácter irregular. En ese contexto, junto con el retiro de los fallecidos que se realizó durante la madrugada esta noche, lo que se está haciendo a partir de la mañana de hoy es toda la indagatoria formal en torno a los antecedentes, la recopilación de antecedentes de este caso, y la actividad investigativa en este caso la conduce Sernagiomín, a cargo de Minería, pero la Dirección del Trabajo y el Seremi del Trabajo también están en las labores. Quiero señalar que Chile suscribió el año pasado un convenio internacional sobre seguridad y salud en las minas, que es el convenio 176 de la OIT, y que en julio de este año comienza su vigencia, porque fue depositado internacionalmente el año pasado. Este convenio contempla, entre otros temas, obligaciones respecto de aquellos piques que no están siendo actualmente explotados, para presentar planes de cierre al respecto, precisamente para disminuir riesgos de accidentes o de explotación irregular. Buenas tardes. Ministra Jara, tengo una pregunta para usted y también para la vocera, que es por un mismo tema. Uno ve el trabajo que está hecho al mando de trabajo y gran parte de los compromisos de gobierno se han ido cumpliendo. ¿Cómo ve usted su futuro este 2025, y si es que evalúa tomar algún desafío distinto, una candidatura presidencial, pensando en que ha sido planteado su nombre en distintos espacios del mundo político? Mire, yo concibo la política como un quehacer colectivo, y creo que mientras en mi partido no se discutan estos temas, yo no hay mucho que pueda opinar al respecto. Lo que puedo decir sí por ahora es que estamos junto con el ministro Marcel trabajando con mucha fuerza en la implementación de la reforma previsional, porque si bien la reforma, y esto hay que ser muy claro con la ciudadanía, se aprobó en el Parlamento el 31 de enero o los últimos días de enero, ahora, una vez que salga del Tribunal Constitucional, requiere un proceso de implementación que parte con la recaudación de las nuevas cotizaciones, como lo señalaba el ministro Marcel, pero que nos va a llevar en un tiempo más al primer aumento de la PGU
y luego al reconocimiento de los años cotizados para todas las personas actualmente jubiladas, así como también al pago de la diferencia por expectativas de vida entre hombres y mujeres. A continuación de toda esta implementación, siguen cambios que son en la administración de los multifondos, en el cambio de los multifondos a los fondos generacionales, el seguro de laguna y un conjunto de materias para culminar con la nueva licitación que se va a realizar sobre los actuales afiliados. Entonces, en las tareas que me ocupan como ministra está poder dejar en conjunto con el ministro de Hacienda esta tarea, ojalá lo más avanzada posible, y acompañaré al presidente de la República hasta que cuente con su confianza. ¿Alguna otra pregunta? Porque Hay más preguntas, pero entendemos que el ministro Muñoz está más apurado, entonces vamos a ir intercalando. ya. La ministra Jara tiene un compromiso al que tiene que asistir de manera indefectible, así que la vamos a excusar también. Mil disculpas, pero seguimos con las preguntas. Ministro Muñoz, yo le quería consultar sobre algo que se está hablando, bueno, usted mismo ha hablado durante toda esta semana, que es ya el inicio de marzo y con eso también las aglomeraciones y los atochamientos en nuestra capital. Le quería preguntar concretamente qué medidas de mitigación se va a tomar desde el Ministerio de Transporte justamente para poder, por ejemplo, que no se provoquen atochamientos en el eje Alameda. A ver, en el eje Alameda lo que vamos a tener es obras en 2 puntos porque se está construyendo una ciclovía que va desde el nudo Baquedano hasta la avenida Exposición. Van a haber y está dividido en 2 partes, en cada una de ellas va a haber obras, se está trabajando de manera de poder generar el menor acostamiento posible en las vías, se va a mantener las pistas para buses, pero se está procurando que la circulación de automóviles pueda seguir trabajando adecuadamente. Afortunadamente, en la mayor parte de ese tramo tenemos además un bandejón central que permite trabajar la ciclovía desde allí. Va a haber, y en el nudo Baquedano también vamos a seguir con las obras que están procurando darle la continuidad a los parques como parte importante de la concepción de este gran eje Alameda Providencia. Por el momento estamos bien satisfechos con las obras de mitigación que se han ido generando, con la ruteamiento de algunos de los flujos, de modo que no se hayan generado, a pesar de la obra que estamos haciendo en Baquedano, congestiones importantes. Vamos a estar especialmente atentos a lo que pueda pasar ahora en marzo, en particular en ese nudo, así como también en los puntos en los cuales vamos a estar trabajando en la ciclovía. Importante también mencionar todo lo que va a pasar en torno al Costanera Center. El Costanera Center también tiene que llevar obras de mitigación y eso nos ha significado tener que reorientar algunos, y además están las obras del teleférico Bicentenario, lo que nos significa tener que reducir la vía que está justo al oriente del canal San Carlos, y hemos tenido que, por lo tanto, también rerutear algunos de los buses, tomando vías que normalmente no toman los buses. Pero estamos trabajando para que todo eso se realice de la mejor forma posible. Aquí la recomendación a todos los automovilistas, sobre todo, es a planificar sus viajes y tratar de evitar esos puntos donde vamos a tener obras, de evitar esos puntos donde hay un poquito más de congestión. Buen día, buenas tardes, ministro Muñoz. La pregunta es para usted respecto, en el marco del apagón del día martes, si se están tomando medidas o respaldos con las telecomunicaciones para, en este caso, evitar que se pierdan al momento de una emergencia como esta. Evitar que se pierda las comunicaciones. Ok, bien. Lo que tenemos es una situación, ¿no es cierto?, en que producto de del corte de energía eléctrica en todo el país, hubo que todas las antenas dejaron de recibir esa energía que es fundamental para su funcionamiento. Las antenas de mayor nivel, las nivel 1, siguieron operando, tienen respaldos de más de 3 días. En el caso de las de segundo nivel, la verdad que ellos se le exige a cada una de esas antenas, a la empresa, que cada una de esas antenas tenga un respaldo que permita operación durante por lo menos 4 horas. Nuestra impresión es que efectivamente la conectividad bajó 4 horas después de las 3:15 en forma importante o gradual, a medida que algunas de esas antenas empezaron a perder conectividad. Pero también observamos que algunas antenas bajaron antes que eso. Y eso es más preocupante y estamos llevando adelante una investigación junto con Subtel para poder hacer un análisis respecto de cuál fue el desempeño efectivo de cada una de las empresas en las distintas zonas, de modo de estar mejor preparados por una situación en que
la energía se corte en una zona, que podría ser no todo el país, sino que también en una zona eso también se vería afectado. Es parte de del análisis que tenemos que realizar a continuación. Y lo otro que estamos analizando, y es parte de lo que nos ha pedido la ministra Toá, es si ese segundo nivel de antenas, que son cerca de 10.000 antenas, no deberíamos exigir un aumento en las horas de respaldo, y es parte de lo que estamos analizando para identificar sus costos y es probablemente parte de lo que vamos a impulsar. ¿Pero hay un respaldo particular para evitar que se pierdan las comunicaciones en este caso, como algún plan a seguir? Lo que hay es que tenemos antenas que necesitan energía eléctrica para poder operar. Si no les quitan energía eléctrica, las antenas no funcionan y se acaban las comunicaciones. Entonces, la pregunta es cómo logramos que esas antenas mantengan energía eléctrica, y lo hacemos a través de sistemas de respaldo, en que en algunos casos se exigen distintos niveles de tiempo en que eso puede estar operativo. Tenemos que pensar que la red es extensa, son muchas antenas, y por lo tanto para las empresas es imposible tenerlas para siempre sin energía. Entonces hay distintos niveles de exigencia, y lo que estamos haciendo es cuestionar si los niveles de exigencia respecto de las horas de respaldo son suficientes, y en el caso particular de las antenas nivel 2, que 4 horas podría ser tal vez poco. Gracias. Hola, ministra, buenas tardes. Quería Buenas consultarle, tardes. usted hizo un breve repaso en su introducción respecto a los objetivos y también cuáles van a ser los énfasis legislativos del gobierno durante este último tramo de la administración. Conocer cuáles van a ser aquellos aspectos que van a buscar potenciar y tratar de sacar adelante en el Congreso, y también cómo van a relevar aquellos hitos o logros de la administración del presidente Gabriel Boric que ya se podrían empezar a entender por la ciudadanía como el legado de lo que ha sido esta administración ya para lo que resta en el fondo. A ver, creo que es muy importante resaltar el énfasis y la instrucción que nos dio el presidente en el día de hoy. Queda un cuarto de gobierno, y eso significa que no son los momentos de pensar en legado. Los legados se construyen cuando el trabajo ya terminó y estamos lejos de aquello. Lo segundo es que venimos con una agenda legislativa que entregó resultados muy buenos durante el mes de enero: reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista. Y ese ejercicio se logró con un diálogo con los distintos sectores políticos. Un diálogo donde también participó una parte de la derecha, no así la extrema derecha, que no estuvo disponible ni con los votos ni en la conversación. Y por lo tanto, lo primero es decir que nosotros vamos a seguir avanzando con una agenda legislativa donde esperamos que se ponga por delante las necesidades de las personas, el bienestar de las personas, y que no usemos el tiempo que queda el próximo año para conseguir réditos electorales. Eso es lo primero. Junto con eso, vamos a seguir avanzando en proyectos que son esenciales. Tenemos un proyecto que reforma de manera sustantiva el sistema de permisos, que es clave para poder avanzar en un crecimiento más acelerado. El ministro Grau ha hecho ahí un trabajo de joyería, ¿verdad?, de encontrar los acuerdos, de lograr que ese proyecto avance, y esperamos contar con los votos para que efectivamente llegue a puerto y podamos tener esa anhelada reforma del sistema de permisos. En materia de Finalcae, que se ha conversado mucho, el ministro Marcel lo mencionaba, el Finalcae no solo tiene que ver con aliviar la mochila con la que cargan muchas familias de clase media en particular, sino que también tiene que ver con responsabilidad fiscal, porque de acuerdo a lo que se calculó al momento de presentar el proyecto y las cifras que lo avalan, permite también un ahorro fiscal que es muy relevante. En materias sociales seguimos adelante con proyectos como Salacuna, por ejemplo, que es un anhelo de mucho tiempo que necesitamos seguir avanzando y donde el gobierno también está ahí poniéndole mucha energía, ¿verdad? Y así una serie de otros proyectos. Queda un año completo de trabajo donde los esfuerzos están, y ese es el mandato que nos dio el presidente, de seguir avanzando en mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y se habla mucho en estas épocas de que vienen las elecciones, de qué pasa, que último año es un cuarto del tiempo. Y lo es para nosotros y también lo es para el Congreso. Y por eso el llamado que hacemos es a priorizar el bienestar de las personas, a seguir avanzando en diálogo y acuerdo, y a no permitir que la búsqueda de réditos electorales impidan ese trabajo que es tan importante que tenemos que hacer. Muchas gracias.
Hola, ministra, buenas tardes. Quería preguntarle cómo reciben en el gobierno la modificación de Contraloría en cuanto al uso de gastos reservados, considerando que hay una indagatoria en contra del ex subsecretario Monsalve. ¿Hay medidas que han tomado como ejecutivo para una mejor fiscalización de estos gastos? Y también, en efecto, ¿será que los recursos serán gestionados solo por presidencia? A ver, nosotros valoramos lo que señala Contraloría en materia de gastos reservados. Esto es una materia a la que se ha referido el subsecretario Cordero en reiteradas ocasiones. Nosotros desde el Ejecutivo también hicimos ajustes en la forma del manejo de los gastos reservados en la ley de presupuesto, y cualquier medida que avance en generar mayor responsabilidad, mayor transparencia, mayor capacidad de fiscalización por los distintos órganos es algo que nosotros siempre vamos a apoyar. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí le hago mi pregunta. Dos preguntas en realidad. Respecto de la situación de la ministra Toá, ella ha dicho hoy día en la mañana que falta muy poco para que tome una definición, probablemente ahora en marzo, del punto de vista de la carrera presidencial. Como gobierno han abordado este tema, se están preparando ante la eventualidad de que salga la titular de Interior, y también sumarle otra pregunta sobre este tema, y es que en la UDI, a este respecto, han planteado que están confiados en que Matei tiene harta ventaja y que Toá tendrá que cargar con el peso de ser uno de los peores gobiernos en términos de seguridad. ¿Qué respondería a eso? A ver, lo primero es que miremos las cifras, ¿verdad? Nosotros recibimos un país donde la delincuencia estaba desatada, donde las policías no tenían vehículos suficientes ni en buen estado para poder enfrentarlo, donde las fronteras estaban descontroladas. Y lo que este gobierno ha hecho ha sido aprobar más de 60 leyes, ha sido aumentar en más de 15% el financiamiento en materia de seguridad, ha sido entregarle mejores herramientas a las policías, no solo en infraestructura, sino que en capacidades para investigación, ha sido generar coordinaciones como no habíamos tenido nunca antes entre las policías para combatir el crimen, ha sido generar políticas como el Plan Calle Sin Violencia, un plan carcelario, aumentar la dotación carcelaria también, es decir, un conjunto y una batería de acciones como no se habían visto antes. El resultado de aquello es que logramos contener el alza en los homicidios. Y es cierto que hay mucho por hacer, pero el contener el alza es de las cosas más difíciles de hacer, y eso se logró. Nosotros, y lo ha dicho la ministra Toá en cada ocasión, lamentamos cada uno de los hechos violentos. Cada uno de los hechos violentos. Pero aquí no se trata solo de lamentar, se trata también de tomar acciones, y cada vez que ocurren el gobierno actúa, y actúa fortaleciendo la institucionalidad, actúa priorizando los presupuestos, actúa fortaleciendo la coordinación. Entonces creo que es muy importante, sobre todo que estamos entrando en un periodo electoral, eso nadie lo esconde, ¿verdad?, de que seamos honestos y rigurosos a la hora de hablar de los temas que son de importancia y relevancia para la ciudadanía. Y en eso existen datos, los datos son públicos, son auditables, es en los datos en los que nos basamos para poder entregar estas afirmaciones, y creemos que lo responsable en un país que quiere avanzar, ¿verdad?, en un país que quiere realmente mejorar la calidad de vida de las personas, el ser muy rigurosos en la forma en cómo hacemos las críticas. Las críticas siempre son posibles y son bienvenidas, pero esas críticas se tienen que basar en evidencia, tienen que aportar con soluciones posibles y tienen que tener por objetivo, esperamos, mejorar la calidad de vida de las personas y no simplemente construir réditos electorales. Ahora, respecto de su pregunta a la ministra Toá y lo que señalaba ya la ministra Jara, desde el progresismo existen múltiples liderazgos, hombres y mujeres capaces de conducir un proyecto progresista que ponga por delante la calidad de vida de las personas, como lo hemos hecho en este gobierno. Esa decisión corresponde a los partidos, y la decisión de quienes estamos en el gabinete es una decisión que corresponde al presidente, y es una decisión que se informa cuando se toma. Ministra, le sumo otra pregunta acá respecto también de gastos reservados, y tiene relación con que el medio BioBio publica que en un documento al que tuvieron acceso se plantea, por ejemplo, que se habían traspasado 8 millones en efectivo a la familia de Ronald Ojeda, y la propia familia, a través de su abogado Juan Carlos Manríquez, niegan eso. No sé si tiene esos antecedentes y qué se podría explicar al respecto.
A ver, en la lógica de ser rigurosos, ¿verdad? Aquí hay investigaciones que están en curso. Esas investigaciones tienen en muchos casos carácter de reservado, que es una materia que es necesario respetar para el buen resultado de esas investigaciones. Y en ese sentido, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos respecto a esta materia, sino que más bien seguir contribuyendo como lo hemos hecho con esos procesos que se están llevando adelante en tribunales. Ministra, buenas tardes. A propósito del corte de luz del martes, algunos parlamentarios del oficialismo y particularmente del Partido Comunista reflotaron la idea de la eléctrica estatal. ¿Cómo miran esta propuesta desde el Gobierno, considerando que al irrogar gasto público necesita el patrocinio del Ejecutivo? ¿Es una idea que están dispuestos a estudiar? A ver, respecto el corte del suministro eléctrico que vivimos, yo quisiera reforzar una idea a propósito de todo lo que se ha discutido en los últimos días, ¿verdad? Este es un sistema donde actúan diversos actores. Están las empresas que operan el sistema, el coordinador eléctrico, que es un organismo autónomo que no es parte del gobierno, que hace ese proceso de coordinación, y luego el Estado, el gobierno, a través de la superintendencia en particular y del Ministerio de Energía, que están a cargo de la regulación y de la fiscalización que ocurre ex post. Esto es importante porque la superintendencia fiscaliza al coordinador y a las empresas. Lo menciono porque hay muchas preguntas de parte de la ciudadanía en esta materia y es importante que la comprensión del sistema esté a la vista a la hora de pensar en las soluciones también. Hoy día el gobierno está centrado en la investigación, está enfocado en comprender en profundidad qué fue lo que ocurrió, a raíz de ahí asignar las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones y las compensaciones que correspondan de acuerdo al resultado de esa investigación. Las mejoras que pueden hacerse al sistema con los distintos mecanismos que existen es una discusión que está permanentemente abierta y donde, por supuesto, se va a escuchar lo que los parlamentarios tengan que proponer. El ministro de Energía va a tener que analizar aquellas propuestas y en base a ese análisis se verán cuáles son los pasos siguientes. Pero esa es una conversación que es importante mantener siempre abierta en esta materia y en todas las que significan mejora del Estado. Ministra, pese a la actualización del plan Calles sin Violencia, ocurrieron una serie de hechos en el barrio Bellavista a propósito de esta normativa. En ese sentido, preguntarle cómo se puede mejorar el despliegue policial, por ejemplo, en el barrio Bellavista, qué falta para entregar una mayor seguridad en el sector, considerando que vecinos denuncian un exceso de patentes de alcohol, más de 185 en 5 cuadras, lo que deriva en incidentes y violencia. Ahí también, ¿por qué no hay un punto de fijo de carabineros o patrullas en esa zona? Y también repetirlo, ¿qué falta para entregar una mayor seguridad en ese sector? El plan Calle Sin Violencia está en permanente actualización, precisamente porque se basa en la evidencia que se va recogiendo y en el trabajo coordinado con las policías para poder hacer más efectiva la presencia policial y la prevención del delito en esos espacios. Por supuesto, y lo decimos todas las veces, condenamos absolutamente los hechos de violencia y entregamos nuestras más sentidas condolencias a las familias involucradas. Eso se suma a lo que actuamos, ¿verdad? Las policías están en este minuto investigando, acudieron policías de investigaciones, carabineros, la ECO, como ocurre en otras ocasiones, y la información que de ahí se levante va a ser utilizada para mejoras en el plan Calle Sin Violencia. Ahora, respecto de las medidas específicas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, parte de la efectividad pasa por no adelantarlas y por lo tanto en el minuto en que esos cambios se hagan se van a comunicar. Ministra, y sumándole al tema de hechos de violencia, un ciudadano francés fue asesinado durante un asalto a su casa en Chicureo. Usted previamente hablaba sobre las mejoras en los números en cuanto a materia de seguridad, pero ¿cómo se condice eso con la presencia aún de este tipo de delitos? Estos delitos continúan y lo sabemos y como gobierno estamos conscientes de aquello. Hay un desafío pendiente en materia de seguridad y eso es lo que explica la priorización que se ha hecho a través de estos años y también el que se mantenga como un área prioritaria. Ahora, el que queden desafíos pendientes no significa que uno pueda desconocer, como se ha hecho en algunas declaraciones, todos los avances que hoy día se han hecho. Tenemos desafíos, pero hoy día estamos en una mejor posición para abordarlos. Y eso es absolutamente innegable. Al que tengamos un aumento en el presupuesto de las policías de más de un 15% en su presupuesto, da cuenta de aquello. Hemos hablado profundamente de los desafíos y de la importancia de la responsabilidad fiscal, ¿verdad? Este es un gobierno que logró
recuperar el nivel de gasto que teníamos prepandemia y aún así aumentar en 15% el presupuesto en materia de seguridad. Eso es gestión, eso es priorización. Se dejaron de hacer cosas para poner las fichas en aquellas materias que son esenciales para la ciudadanía. O sea, es importante reconocerlo porque hoy día contamos con mejor herramienta. ¿Significa eso que está todo el trabajo hecho? Por supuesto que no. Tenemos mucho que avanzar y estos casos que aparecen, ¿verdad? El que usted me menciona, por ejemplo, lo que sabíamos de Bellavista, nos duelen profundamente. Son importantes, tenemos que seguir abordándolos, pero sabemos que tenemos mejores herramientas para aquello, herramientas que van a seguir en permanente mejora, porque eso es lo que los chilenos y las chilenas esperan de nosotros. Y, ministra, por otro tema, a propósito de los resultados que se dieron en torno a la lista de espera, dado que 2,5 millones de personas están en lista de espera por patologías no GES, más de 77.000 pacientes esperan atención con el sistema GES y también más de 11.500 de ellos corresponden a diagnósticos oncológicos. ¿Cómo explica el gobierno que, pese a los compromisos asumidos en esa materia, se sigan estas cifras tan elevadas y qué medidas concretas se esperan implementar para reducir estos tiempos de espera y garantizar que los pacientes con enfermedades de mayor gravedad reciban una atención oportuna? En materia de salud se están implementando, no es que se espera, se están implementando medidas muy relevantes. De hecho, fue conocido a propósito del ajuste al gasto fiscal que se hizo en el mes de enero que los servicios de salud no fueron tocados precisamente porque entendemos y sabemos que es necesario seguir avanzando en estas materias. Respecto de las cifras específicas, la subsecretaria Bailey se refirió a esto ayer con profundidad. Yo preferiría referirme a eso. Se trata de datos que son muy sensibles, se trata de familias enteras y por lo tanto prefiero referirme a las declaraciones que dio la subsecretaria con el fin de no generar alguna posible confusión en esa materia. ¿Hay algún mea culpa del Ejecutivo en esa materia, considerando que siguen algunas deficiencias en torno a la lista de espera? Lo que hay en el Ejecutivo es lo que nos encomendó el presidente Boric hoy en la mañana, es a seguir trabajando, a trabajar intensamente, a seguir poniendo a las personas al frente, a priorizar aquellas materias que sabemos que son de preocupación y de interés de las personas, y eso vamos a seguir haciendo, reconociendo siempre reconociendo que es posible avanzar más, y en eso estamos. Muchísimas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.